Infórmate, Monse. Bueno, vamos a Londres, vamos de inmediato a Londres junto a nuestro corresponsal Hugo Álvarez y también estamos junto a José Manuel Cerda, historiador de la Universidad Diego Portales. Hugo, cuéntanos un poco cuál es el ambiente. Hay quienes dicen, hay medios que especulan que ya falleció, hay algunas señales que nos hablan de conductores de noticias en la BBC vestidos de negro, pero también nos señalan otras fuentes que esto no es así, que no habría fallecido la reina Isabel. ¿Qué información tienes tú, Hugo? Hola nuevamente, Montserrat, ¿cómo están ustedes allá en el estudio? Bueno, sí, hay mucha especulación en este momento aquí en todos los medios de comunicación. Como bien lo mencionabas tú, la vestimenta de negro que tiene la BBC, y lo comentábamos anteriormente en el despacho anterior, también tiene que ver con un tema de protocolo. Así es que todavía no hay versiones oficiales. Lo que sí sabemos es que el Palacio de Buckingham no va a emitir ningún comunicado extra durante el día de hoy. Eso ya está confirmado. Ellos dijeron que no iban a volver a hablar o no iban a emitir ningún comunicado por el día de hoy. Solamente se ha comunicado que la familia real ya está en Aberdeen, que es donde se encuentra el Palacio de Balmoral. Incluso Meghan y Harry, que andaban de visita aquí en Reino Unido por otros temas de visitas protocolares que ellos tenían agendados dentro de sus visitas aquí, se han dirigido hacia Aberdeen también para visitar a la reina. La otra información que está confirmada es que Carlos se encuentra sentado junto a la cama de la reina durante las últimas 2 horas, que ya se confirmó esa información. Así es que estamos todos expectantes a qué es lo que podría pasar durante la tarde, noche de hoy, aquí en Reino Unido, y qué es lo que va a pasar mañana también, cuáles van a ser las informaciones. Pero como bien tú lo decías, la BBC ya está con el protocolo de vestimenta de negro. Incluso en algunas informaciones han puesto el logo de negro también, que también es una señal de parte del protocolo de lo que podría estar pasando y de lo que se está especulando también. Así es, entonces hay un dato que no conocíamos, que Harry y Meghan estaban en Reino Unido entonces, pensábamos que ya se habían devuelto a Estados Unidos, pero estaban en el lugar entonces ya con la llegada de este avión que vimos al aeropuerto cerca de Balmoral. Todos los familiares se encontrarían en el palacio junto a la reina. Y bueno, ante todos los movimientos entonces, y esta información igual llama la atención, se supo entonces, y cómo se supo que Carlos se encontraba junto a la cama de la reina acompañándolo. ¿Tiene alguna símbolo o alguna pista, información que se haya conocido eso, Hugo? No existen un símbolo específico de que sea así, solo lo han confirmado algunos directores políticos de los mismos medios de comunicación que se encuentran con sus equipos en el Palacio de Balmoral, que seguramente es una información que se entregó allá, y eso se ha comunicado al resto de la gente. Por lo tanto, y fue una información confirmada también por la BBC y por The Guardian, que son los medios más grandes, diría yo, aquí hoy en día en este tipo de temas. Pero esa es la información que se maneja hasta ahora. Son 7 los miembros reales que ya llegaron a Aberdeen, como mencionaba antes, incluido, como tú bien mencionabas, Harry y Meghan. Incluso William también ya se... Ahí estamos con Hugo Álvarez desde Londres. Estamos tratando de retomar este contacto que tenemos con Hugo, quien nos está contando precisamente de lo que está ocurriendo ahora en Inglaterra. Estamos tratando, ¿no es cierto?, de retomar ahí el audio. Se nos fue un poquito, pero vamos a retomar. Estamos viendo un drone. Estas son imágenes en directo, ¿no? Estas son imágenes en directo. Está la prensa ya apostada. Cada vez más gente ahí. En Buckingham vamos a ver también, tenemos una pantalla de lo que está pasando en Balmoral. Estamos en todas partes y estamos con también un invitado, José Manuel Cerda, historiador, profesor de la Universidad Diego Portales, quien está con nosotros. ¿Cómo estás, José Manuel?
Bien, muy bien, Julio César. No sé si me escuchan. Sí, Universidad del Desarrollo, perdona. Sí. Perdón, Universidad del Desarrollo, sí. ¿Qué se le iba a decir? No hago clase en la Universidad de Diego Portales, sino en la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por conversar con nosotros, José Manuel. Bueno, ¿por qué concita tanto interés la reina Isabel II a tu juicio, José Manuel? ¿Qué es lo que tiene ella, no es cierto, que hoy día toda la prensa mundial está hablando de su estado de salud? Bueno, lleva 70 años en el trono. O sea, la verdad es que es el gobernante a nivel mundial que más tiempo ha estado a la cabeza de un estado importante, influyente como es el Reino Unido, influyente en Europa, influyente en el mundo. Hay que pensar que el Reino Unido fue la cabeza de un imperio, el imperio más grande que ha conocido la historia, que se ha venido desintegrando en los últimos 60 años, pero que tuvo una influencia tremenda, digamos, con los antepasados de la reina. Hay que pensar en la Commonwealth, que son más de 50 países que de alguna manera siguen vinculados culturalmente al Reino Unido, y por lo tanto esto genera un impacto mundial. Además, por otro lado, la reina, digamos, que ha sido un personaje que hemos conocido su vida a través de la serie The Crown. Han salido otras películas también que nos hablan de los Windsor, los distintos escándalos que se han producido, toda la vida y trágica muerte de Diana, princesa de Gales. En fin, es una combinación, Julio César, de una serie de factores que hacen que la monarquía británica produzca fascinación, sea noticia, y que estemos ahora todos con los ojos pendientes sobre el castillo de Balmoral en Escocia y el Palacio de Buckingham en Londres, a ver qué es lo que se comunica finalmente. José Manuel, hemos conocido todo el protocolo que hay en caso de que la reina fallezca. ¿Es cierto que finalmente se esperan al menos 24 horas después del fallecimiento de la reina para comunicárselo al país? No, la comunicación que se produce, Monse, es como de anillos concéntricos de adentro hacia afuera. O sea, los primeros en saber la noticia obviamente son quienes acompañan a la reina, que son sus familiares, la familia real, por un tema de delicadeza hacia sus hijos, sus nietos, digamos todos los parientes cercanos a ella. Luego se hace un comunicado, el secretario privado de la reina comunica al Palacio de Buckingham, que son el entorno del servicio de la reina, es decir, aquellas personas que están contratadas para prestarle un servicio a la monarquía. Y de ahí hacia afuera se le comunica primero al primer ministro, todo esto en un transcurso de minutos, pasan minutos, digamos. Se le comunica al primer ministro, el primer ministro lo comunica al gabinete, y al mismo tiempo se hace un comunicado a través de la BBC, que es la cadena estatal, evidentemente, para que esto ya se conozca públicamente. Entonces, todo se debiera saber dentro de un espacio de, pienso, un par de horas, 2 o 3 horas, porque incluso ese mismo día, el día en que fallezca la reina, si no ha fallecido todavía, el nuevo rey debiera dirigirse a la nación. Por lo tanto, no es que se esperen 24 horas para comunicarlo, sino que es un proceso bastante rápido. ¿Se resolvió antes, en tu opinión? ¿Cómo se resolvió, si es que se resolvió, el tema de la sucesión? Porque está todo este tema que la sucesión regular, o lo que manda la costumbre, es que el sucesor sería el príncipe Carlos. Pero también está todo el tema de qué pasa con el príncipe William y cómo él también ha sido preparado eventualmente. ¿Esto está escrito? ¿Esto es una voluntad que solo depende de la reina? ¿La reina es la única incumbente en decidir quién va a sucederla? ¿Y cómo y a quién se lo comunica? ¿Hace cuánto tiempo quizás los eventuales sucesores conocieron de esta información? No, Monse, mira, esto no lo decide la reina. Ah, no, ¿ah? La reina no puede decidir, ella no puede decidir materias que le competen, o sea, que le afectan a ella directamente. La monarquía británica, para que lo entienda la gente, es una monarquía parlamentaria. Eso quiere decir que los grandes temas respecto a la monarquía tienen que pasar por el Parlamento. Y esto, voy a hacer un poquito de historia porque yo soy historiador, especialmente a partir del siglo XVII. A partir del siglo XVII se produce una revolución muy importante en el Reino Unido, que lo que hace en el fondo es amarra, por así decirlo, el futuro de la monarquía, sus importantes decisiones y sobre todo sus derechos y sus deberes a la venia del Parlamento. Por lo tanto, es el Parlamento el que regula lo que se conoce como la legislación relativa a la sucesión al trono. Entonces, esto está escrito, no está sujeto a los antojos
ni a la buena o mala fama de una persona, y por lo tanto, a pesar de que se pregunta mucho si es que Carlos va a suceder en el trono por su popularidad, la respuesta es un sí rotundo, a menos que él decida abdicar, no tiene ninguna razón para hacerlo, y el siguiente en línea de sucesión es Guillermo, evidentemente, que le sucederá en el trono. Entonces, para que la gente no se confunda, en el segundo en que la reina fallezca, cuando se produzca ese momento, Carlos, que podría cambiarse de nombre, va a ser el rey del Reino Unido, no hay ninguna duda al respecto, y no es una decisión ni de él ni de la reina, sino que es algo que está completamente establecido por tradición, por sucesión dinástica, es decir, sucede el mayor de los hijos, y está totalmente escrito y establecido. A menos que Carlos hubiese antes renunciado a querer estar en la sucesión. Es que no lo puede hacer Julio César antes. Lo que sucede, mira, les voy a mostrar un caso muy típico que pasó el año 1936, que ustedes no sé si lo han visto en The Crown, que es cuando se produce la abdicación de Eduardo VIII. El rey no puede abdicar antes de acceder al trono. Lo que puede suceder es que el minuto en que fallezca la reina, Carlos ya va a ser rey, y en el minuto en que él pasa a ser rey, tiene la potestad de abdicar, ¿ya? Ahora, si ustedes miran la historia milenaria del Reino Unido, son muy pocos los reyes que han abdicado. O sea, no estamos hablando de 4 o 5 personas a lo largo de 1000 años. Así que, y por razones mucho más importantes que tener mala prensa y mala fama, como el caso Carlos. Entonces, mi visión es que él va a acceder, tal vez se cambie de nombre, hay que estar atento a eso. Hay personas que dicen que se va a llamar Jorge VII, digamos, es una posibilidad, pero él va a ser el rey del Reino Unido. Así y ahí Julio César él podría decir abdicar. Dame un segundito, José Manuel, que Hugo tiene poco tiempo y está en Londres para contarnos más detalles. Adelante, Hugo. Hola, Montserrat, nuevamente. Aquí está lloviendo un poco, por lo tanto la comunicación se pierde a momentos, pero yo creo que José Manuel está explicando las cosas de manera bastante clara. Lo que sí hay que precisar, el protocolo London Bridge, como yo les mencionaba en el despacho anterior, hace que Carlos, en el día 3, desde que fallezca la reina, se reúne el consejo, y ese consejo es el que le entrega o el que nombra a Carlos como el nuevo rey vigente aquí en Reino Unido. Y como bien él lo mencionaba, son muy pocos los reyes que han abdicado en la historia aquí del Reino Unido. Y por lo tanto, como bien lo mencionábamos en el despacho anterior también, yo creo, y en lo personal, y es lo que se especula aquí también, que Carlos va a estar un par de años, si es que al menos 2, 3, 4 años, como rey vigente aquí, y probablemente ahí sabremos qué es lo que va a pasar con él. Pero él ha sido el que ha asumido las últimas acciones oficiales o los eventos oficiales que ha tenido la reina, y él ha sido la cabeza presente desde la monarquía en relación a todos los actos oficiales. Por lo tanto, lo más seguro, y como bien lo mencionaba José Manuel, va a ser Carlos el que asuma más que William, que obviamente ha sido preparado también para un momento como este. ¿Y este consejo que dices tú es el Parlamento o es un consejo distinto? Es una mezcla entre el gobierno, obviamente la gente del Parlamento, gente que tiene unos consejeros, la monarquía, y obviamente personas del gobierno que trabajan en este consejo que tiene el link entre la monarquía y el propio gobierno. Y ahí se saca un equipo de trabajo del cual se toma esta decisión y hacen todos los protocolos necesarios para nombrar a Carlos como el siguiente sucesor. Si uno ve lo que pasó con el jubileo, Hugo, ¿qué puede imaginarse uno ante un eventual funeral de la reina Isabel? Yo no sé si tú has podido percibir un poco quizás el ambiente que se está viviendo, los rumores. ¿Qué es lo que puede uno pronosticar como efecto social? A ver, lo más probable es que mucha gente se empiece a reunir afuera de las puertas del Palacio de Buckingham. Hoy día ya se está moviendo, algunas de las personas están visitando el palacio, y lo más probable es que se congregue una multitud ahí en las afueras. Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas, pero ya se especula que eso podría pasar. La calle que está frente
al Palacio de Buckingham se llama The Mall y justamente es la calle principal que une Trafalgar Square con el Palacio de Buckingham y que es parte como de los jardines reales que antiguamente se llamaban, que comprende St. James Park y Green Park también, y tiene que ver también con que ese lugar va a ser habilitado y siempre ha sido habilitado para que la gente pueda transitar o generar estas congregaciones multitudinarias en relación a la monarquía. El jubileo de la reina fue en esta calle que yo les menciono. Por lo tanto, lo más probable es que si la gente se empieza a congregar, esa calle se cierre para que la gente pueda visitar el palacio. Pero hasta el momento no se han congregado porque uno puede, me imagino que especular que esto va a ocurrir cuando haya una información oficial. La situación hoy día, ¿es de expectación en los medios o hay algún medio que dé por sentado este fallecimiento? No, ningún medio ha dado por sentado el fallecimiento. Sí hay mucha expectación y todos estamos esperando a ver qué es lo que pasa y qué es lo que se informa. Como yo les mencionaba, el protocolo London Bridge adhiere a que la BBC va a ser el primer medio de comunicación que dé a conocer la noticia y luego, después de eso, que la BBC lo dé a conocer, todos los otros medios tienen la potestad para poder comunicarlo también. Por lo tanto, vamos a tener que esperar en las comunicaciones de la BBC para poder saber si es que realmente la noticia se ha llevado a cabo o no. Sí, yo creo que todos van a esperar. Forma parte también del respeto que hay con respecto a el fallecimiento de la reina, ¿no? Se ha venido hablando de esto hace bastante tiempo, además, Hugo, ¿no? Pilla los medios, los encuentra bastante expertos en el tema, me imagino ya con reportajes hechos, con notas escritas, con crónicas, con todo, ¿no? Como se suele trabajar, Hugo, en los medios, ¿no? Así es, Julio César, exactamente. Yo creo que, y es parte del protocolo también que les mencionaba anteriormente, es todo esto, todos los videos, las notas, artículos, todo ya está preparado con anticipación. Obviamente se ajustan los últimos detalles en relación a los últimos meses, como todas las personas que han trabajado en medios de comunicación saben y se desarrollan este tipo de noticias, y todo va a salir al aire al momento en que ya se pueda confirmar la noticia, por supuesto. Así es que tendremos que esperar ahora, expectantes, como lo decía Montserrat, a todo lo que pueda pasar en las próximas horas. Bueno, estamos también con José Manuel Cerda, historiador, profesor de la Universidad del Desarrollo. Bueno, hablamos de esta monarquía parlamentaria, hablamos de esta sucesión, se especulaba mucho en Inglaterra, los medios más sensacionalistas, ¿no? ¿Quién iba a suceder a la reina Isabel? Queda más o menos claro que Carlos va a ser el sucesor. Ahora, Hugo tenía una tesis hace un rato atrás cuando hablábamos que él pensaba que iba a estar poco tiempo, quizás poco tiempo, ¿no es cierto?, siendo el rey de Inglaterra, ¿no? José Manuel, ¿qué te parece a ti? Yo tengo una tesis distinta, y tengo una tesis distinta pensando más bien no tanto en la popularidad o la falta de popularidad del príncipe Carlos, sino que en la historia. La historia es una gran maestra, sobre todo cuando hablamos de una institución que tiene 1000 años, porque es cosa mirar el pasado para ver un poco los patrones de comportamiento que se han producido en Inglaterra. Y aquí lo primero que se me viene a la cabeza, Julio César, es una comparación muy buena con Eduardo VII. Eduardo VII fue un rey que estuvo bajo la sombra de la reina Victoria, que gobernó durante muchísimo tiempo, y él accedió al trono muy mayor, a una edad muy avanzada, al igual como lo va a hacer el príncipe Carlos, porque su madre fue muy longeva. Ella reinó durante muchas décadas, de hecho tenía el récord de tiempo de reinado antes de la reina Isabel, y fue una mujer impresionante. O sea, imagínate tú que hablamos de la época victoriana. Claro. O sea, en Inglaterra y en todas partes se habla de la época victoriana porque ella marcó una época, o sea, una mujer realmente muy importante y extraordinaria. Y claro, después de ella, venía su hijo Eduardo VII, que reinó hasta su muerte, aproximadamente 10 años, y después, bueno, vienen todos los Windsor. Mi postura al respecto, es imposible saberlo, los historiadores siempre trabajamos con el pasado, no con lo que viene más adelante, es que el príncipe Carlos va a asumir, tal vez se cambie de nombre, tiene 72 años y va a reinar, que cambiar de nombre? Probablemente hasta su muerte. No. ¿Por qué dices? ¿Por qué, Monse?
A ver, yo tengo esto es solamente una opinión. Mira, está dentro de las potestades de los monarcas británicos, al igual que los papas, ¿no es cierto?, de la Iglesia Católica, claro, cambiarse el nombre. Isabel no lo hizo. Isabel, cuando asume el año 52 tras la muerte de su padre Jorge VI, no lo hace, pero su padre lo hizo, el padre de Isabel, y también lo hizo su abuelo, o sea, su tío, ¿ya? Sabemos que Eduardo VIII, el que abdica el año 1936, se llamaba David, y que su hermano, que tuvo que asumir el trono, se llamaba Bertie, se llamaba Alberto, entonces se cambiaron el nombre. Entonces, la reina Isabel II más bien viene, por así decirlo, a romper una tradición familiar al mantener su nombre de pila, de pila de bautizo, así se llama. Entonces es posible que Carlos haga lo mismo que su madre, pero también es muy probable que haga lo mismo que su abuelo o su bisabuelo. ¿Por qué? Porque si tú lo piensas, el príncipe Carlos es consciente de que no es la persona más popular del mundo y que tampoco goza del cariño que la gente en el Reino Unido y el mundo le tiene a su madre. Entonces el cambiarse de nombre le provocaría al príncipe Carlos dos oportunidades. Una oportunidad de hacer una especie de borrón y cuenta nueva, como diciendo, no, ya no soy el príncipe Carlos, sino que soy el rey Jorge VII. Y la segunda cosa, Monse, que es muy interesante, le permitiría vincularse con la historia del Reino Unido, porque de alguna manera podría hacer un vínculo con el pasado. Es lo mismo que pasó con el Papa Francisco. El Papa Francisco se puso ese nombre, ¿por qué? Porque se quería vincular con San Francisco de Asís. Entonces, de alguna manera se proyecta una imagen que no es solamente la imagen tuya, personal, de cómo la gente te quiere y te reconoce, sino que tú te vinculas con el pasado de una monarquía muy tradicional como esta. Así que puede ser que no pase, pero si yo fuera consejero del príncipe Carlos, si estuviera ahí muy cerca de él, yo le diría que le convendría cambiarse el nombre porque es algo que han hecho los monarcas y que le permitiría hacer una especie de borrón y cuenta nueva en términos de imagen. No, yo le aconsejaría que no. No, yo que sí, que se cambie al tiro Jorge VII, además Jorge VI, que fue tan querido también, sí, fue como tan humano, toda su historia última es bonita, ¿no? Entonces, yo creo que hacer ese link con Jorge VI, ¿no es cierto?, que es su abuelo en el fondo, para llegar a ser Jorge VII, yo creo que también le da una oportunidad mediática, comunicacional, de sacarse un lado el Carlos que viene con un arrastre más o menos importante, ¿eh? Son las 11:40. Claro, además que el Carlos, Julio César, perdona que te interrumpa, el nombre Carlos en la monarquía británica no es muy querido, porque Carlos I le cortaron la cabeza. Imagínate, el parlamento, Oliver Cromwell le cortó la cabeza en el siglo XVII, y Carlos II, que lo sucedió, era un rey Estuardo que tampoco fue muy querido. Entonces, él tendría que llamarse Carlos III, y los que sabemos un poquito más de historia, lo vamos a asociar al mundo, a la monarquía de los Estuardos del siglo XVII, que fue una monarquía muy compleja para el Reino Unido. Entonces, tal vez es una buena oportunidad para hacerlo. Y él se tiene que llamar Carlos III, ¿sí o sí? No puede... Claro, exactamente. Si él decide mantener su nombre, no puede ser Carlos I. Y van a empezar... No, claro. No, porque ya hubo un Carlos I. Pero entonces, ¿para qué la reina Isabel le puso Carlos si tenía todo ese antecedente? Claro. Mala de ella, como decía. Mala mía. Es que todo, sí. Mira, el rey más terrible de la historia de Inglaterra, el que tiene peor fama, es Juan, y nunca han habido otros Juanes. Pero es cierto que el Carlos, digamos, tiene esa asociación, y quizás la reina Isabel y el príncipe Felipe no lo pensaron lo suficientemente bien, porque no es un nombre totalmente negativo, pero tampoco es el mejor nombre. José Manuel Hugo, pero un segundito, que nos espere, por favor, quédese con nosotros. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos de inmediato. Estamos en directo también desde Inglaterra.